¿De qué manera la UAFE concluyó la posible existencia de un delito de lavado de activos y cuáles fueron las conclusiones, recomendaciones o inusualidades encontradas? La UAFE se encargó de analizar los estados financieros actualizados en aquel entonces de los procesados para poder determinar la existencia de un delito de lavado de activos y encontró ciertos detalles inusuales dentro de sus ingresos, como lo fueron los siguientes. Por ejemplo, el señor procesado Fernando Esteban Mantilla no presentó declaraciones de impuesto a la renta al Servicio de Rentas Internas hasta la fecha en que ocurrió la audiencia de proceso y se dicte sentencia, a pesar de que registró ingresos de más de $130,000 en 2010, $555,000 en 2011 y más de $1,500,000 en 2012. Además, también generó una deuda de $5 millones con el procesado Olger Patricio y Quisechana Ortiz, siendo que ninguno de ellos figura en el ranking de clientes o proveedores del SRI en aquellos años. Por otro lado, José Ricardo Villagómez Álvarez declaró ingresos de más de $12,000 entre 2010 y 2013 en el sistema financiero nacional. Sin embargo, él es accionista y presidente de Centurion Financial Group S.A. en Panamá, empresa que es mencionada en un correo como destinataria de comisiones por negociaciones realizadas con la compra del PNB, y Olga Patricio Quisechano Ortiz, siendo ingeniero electrónico, presentó declaraciones de impuestos por $165,000 entre los años 2010 y 2012. Sin embargo, los ingresos que están registrados en la UAF en el mismo periodo ascienden hasta a $13 millones. Por otro lado, tenemos al procesado Gorky Enrique Moreno Sánchez y Marjorie de Rocío Tinoco Martínez, que son cónyuges con múltiples causas judiciales según la consulta de la función judicial y están involucrados en una garantía prendaria de un terreno que respalda un crédito de $35 millones otorgado por la Corporación Financiera Nacional al Club Deportivo Quito. Según estos documentos firmados por Fernando Esteban Mantilla en su rol de presidente de la Comisión Pro Estadio, los cónyuges recibirían hasta $2 millones como intereses por adelantado. Con estos antecedentes, la UAFE realizó un reporte de operaciones y transacciones inusuales e injustificadas relacionadas con personas naturales, en las cuales este estudio de ingresos financieros reportados y relacionados al caso de cada procesado muestra el desbalance patrimonial sin declarar y la diferencia de ingresos que existía entre un año y otro, junto con aquello que sí fue declarado al SRI, con cifras que no pudieron justificarse de manera oportuna con actividades laborales, financieras, comerciales de los procesados en cuestión. Entre las particularidades encontradas se destacan en primer lugar que el señor Mantilla Fernández Seva no presenta declaraciones de impuesto a la renta. Los ingresos que constan en la base de datos del SRI corresponden a los generados bajo relación de dependencia de poco más de $782,000 y dicha cifra difiere con los ingresos registrados en el sistema financiero, que para igual periodo ascienden a más de $3 millones. Además, se demuestran las transferencias de diversas compañías que no constan en el ranking de clientes de la base de datos del SRI. 11 giros realizados por una tercera compañía y ninguna justificación detrás de estos movimientos financieros. Asimismo, existió una inconsistencia en sus ingresos y consumos anuales, así como el hecho de que su hijo sea el propietario de diversos bienes en Santa Ana, cuando éste no declara impuestos. Así, la UAFE concluyó que existía un delito de lavado de activos, porque en la mayoría de las personas naturales y jurídicas reportadas y relacionadas con el caso, se pudo determinar la existencia de un factor común, y este fue el incremento significativo en sus ingresos en el año 2011. Así tenemos, y podemos decir que Díaz Guerras Lourdes incrementa en el 500%, Mantilla Reyes Fernando en un 437%, Serrano Guardera Jorge en un 109%, Unilla Rivadeneira Edwin en un 738%, Minda Calderón Carlos Patricio en un 106%, Hurtado Bucheli Mónica en un 36%, Reyes Miriam Patricia en un 146%, Azul Grana en un 67%, Aitus Men en un 37%, Van Texi en un 208% y Raptor Mobile en un 3.790%, de los cuales o no se han realizado declaraciones de impuesto al SRI en los años anteriores y presentes en la investigación por parte de la UAF, o no poseen RUC. También existe un desbalance patrimonial que no puede ser justificado. Han realizado transacciones de grandes sumas de dinero sin justificar el motivo o han sido beneficiarios de cheques girados por importantes sumas por parte de compañías que no constan en el ranking del SRI. Tipología. Uso de empresas fantasmas para realizar actos de defraudación tributaria utilizando el sistema financiero nacional. En primer lugar, se menciona uno de los requisitos de bancarización de acuerdo con el artículo 27 del reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, con el cual la Administración Tributaria pudo determinar la existencia de un alto número de empresas fantasmas y personas naturales con transacciones inexistentes, las cuales emitieron facturas inorgánicas por altas cantidades de dinero. Entre estas actividades están organizaciones delictivas que tienen bajo su control varias empresas fantasmas, mismas que son constituidas en diferentes ciudades, tienen actividades económicas diversas y algunas de ellas comparten la misma dirección o ubicación que utilizan como proveedores para vender facturas inorgánicas a personas naturales y jurídicas que son clientes legalmente constituidos y que buscan aumentar sus gastos y disminuir los impuestos a pagar al Estado. Estas empresas fantasmas que vendían facturas en primer nivel justificaban sus gastos con facturas remitidas por otro grupo de empresas fantasmas que estaban a cargo de la misma organización delictiva. Por otro lado, las empresas fantasmas de segundo nivel declaraban con facturas que eran proporcionadas por personas naturales, las mismas que no registraban bajo pagos de impuestos y que estas eran de un bajo perfil económico y en cambio de una retribución económica sacaban el RUC
RUC y solicitaban la emisión de facturas, que posteriormente eran entregadas a los miembros de la organización delictiva. Para cumplir con el requisito de bancarización expuesto anteriormente, se pudo determinar que, una vez recibida esta factura, el cliente pagaba el valor de la factura a través de cheques y transferencias, cuyos beneficiarios eran estas empresas fantasmas que, una vez recibidas, giraban el cheque, que eran cobrados en ventanilla o depositados en las cuentas bancarias de los administradores, accionistas o familiares de los clientes legalmente constituidos, y así se podía cumplir la fase establecida de lavado de activos, en los cuales ya se perdía el rastro del blanqueador. Y así el dinero ya se constituía como legal dentro de nuestro sistema financiero nacional. ¿Cuáles fueron sus señales de alerta? Las señales de alerta que nos señalan se encuentran los clientes incluidos que están en el catastro de administración tributaria y son señalados como fantasmas, que registran ingresos por depósitos y transferencias por empresas legalmente constituidas, que reflejen egresos a través de cheques cuyos beneficiarios son personas naturales relacionadas con las empresas ordenantes de los ingresos, y aquellos accionistas o administradores de empresas fantasmas que tienen relación societaria con compañías aparentemente legales o clientes que tienen la misma dirección, teléfonos o correos electrónicos que empresas catalogadas como fantasmas. Por otro lado, también tenemos como señales de alerta el registrar préstamos bancarios en la institución financiera que se cancelan a través de cuentas bancarias pertenecientes a empresas catalogadas como fantasmas. Aquellas personas naturales o jurídicas que se dedican a la venta de bienes, muebles, inmuebles o vehículos y reciben ingresos de estas clases de empresas. ¿Y cómo podemos reconocer a las empresas fantasmas? Se las reconocen por tener infraestructura no acorde a la capital de constitución, por los estados de cuentas que no registran gastos operativos asociados a egresos por arriendos, servicios básicos, contratos de servicios o pagos a empleados, y estos empleados ejercen cargos que no son compatibles con su perfil o tamaño. ¿Cuáles serían sus medidas de prevención? Pues se aconseja corroborar la información de los clientes que solicitan abrir cuentas corporativas, el añadir controles a estos clientes que han abierto estas cuentas y que mantienen una transaccionalidad frecuente con compañías cuya actividad económica no tiene relación. Esto es para tener una vista clara de la utilización de la cuenta, y también se recomienda verificar que estas compañías no cuenten en el catastro de empresas fantasmas del Servicio de Rentas Internas. De los principales delitos identificados en Evaluación Nacional de Riesgos que generan activos ilícitos, podemos considerar que los principales delitos que identificamos en la lectura como tal fueron el narcotráfico, que es la principal amenaza, la corrupción, que también genera activos ilícitos, la evasión fiscal, que va de la mano con los delitos tributarios, el contrabando, que es la introducción en un país o exportación de mercancías sin pagar, los derechos de aduana o a que legalmente se encuentran sometidos. También podemos encontrar los delitos ambientales. Estos también entran en esos delitos, como lo son la minería ilegal, la pesca ilegal, que podemos descifrar que eso está cometido por organizaciones criminales que normalmente hacen otras actividades ilícitas. Y por último, el financiamiento del terrorismo. Se dice que los actos ilícitos que se realizan en el Ecuador pueden ser financiados por terroristas. Como otro punto, ¿cuál es la cantidad de reportes de operaciones inusuales e injustificados e informes de operaciones sospechosas? Guardan coherencia con los incidentes de los principales delitos identificados en la Evaluación Nacional de Riesgo que generan activos ilícitos. Según la información que emitió la UAFE, a pesar de que existe un sinnúmero de reportes de operaciones sospechosas, la mayoría de delitos de corrupción, esto no guarda una correlación al verdadero problema del NR, que es el narcotráfico y el contrabando. Pero no existe una relación con el número de reportes que se han realizado o se han presentado, lo que se puede decir o pensar que las principales amenazas, como son el narcotráfico y la corrupción, no son consistentes con el perfil de riesgo del país. Pregunta 5. Según la información expuesta previamente, ¿existe por parte de la UAFE una producción adecuada de instrumentos de información financiera? Si bien la unidad de análisis financiero y económico cuenta con sus recursos humanos, tecnológicos, su información y otros que le permiten desarrollar productos de inteligencia de buena calidad, entre ellos se encuentran los informes de inteligencia financiera espontáneos, así como los informes ejecutivos bajo requerimiento de la Fiscalía General del Estado, que se pueden considerar valiosos para las autoridades investigativas y también al momento de respaldar las necesidades operativas de dichas autoridades. Sin embargo, se considera que el uso de los informes de inteligencia financiera de la UAFE resulta en cierto modo un poco limitado, ya que no han alcanzado la cantidad significativa de condenas por el delito de lavado de activos. Por lo tanto, no se cuenta con información sobre el alcance del uso que se ha dado una gran porción de los IIF diseminados a la Fiscalía General del Estado y a la información solicitada a través de los informes ejecutivos, lo que lleva a la EE a considerar que el uso de la información presenta oportunidades muy importantes también para mejorar. Consecutivamente, los ROS analizados con mayor prioridad son los del riesgo extremadamente alto. En relación a las ROS de ponderación media, de total de los 4.245 reportes que recibieron esta categorización, se utilizaron 118 ROS como respaldo de 39 ROL que fueron enviados a la Fiscalía General del Estado y los 65 ROS como respaldo de los IOS presentados por la Fiscalía General del Estado, por lo que no se considera que no se analizaron adecuadamente los reportes recibidos, que son calificados como medio de prioridad media.
En esta circunstancia, se advierte que un número muy significativo del 96% de reportes de prioridad media no se derivan tanto en la producción de inteligencia financiera. En estos casos, los reportes son calificados de forma baja y no se continúa con su análisis y se mantienen como antecedentes, ya que de existir nuevos reportes o nuevas transacciones, estos reportes podrían convertirse en reportes de prioridad mayor. También los reportes de calificación media se analizan de una manera individual en función de los recursos disponibles y también pueden ser priorizados en funciones de las variables y también de los riesgos que están específicos. Dentro de todo eso, los reportes con calificación alta se analizan de forma prioritaria y de tener los suficientes elementos también se asigna una orden de trabajo. Se lo dan de forma exclusiva a los que son de nivel alto. Y por ello, la UAFE está abierta a cooperar y a colaborar con otras autoridades nacionales y extranjeras para la consecución de sus objetivos centrales. Como tal, considera aquello que puede incidir en la cantidad de condenas que existe por el lavado de activos. Dentro de esta consulta también se han identificado limitaciones relacionadas con el análisis de los reportes de operaciones sospechosas, categorizadas como los de prioridad media, que impacta en la capacidad de producir inteligencia financiera, ya que no se ha alcanzado una cantidad significativa de condenas por el delito de lavado de activos a partir de los IIF presentados por la UAFE. Dando un sentido, solo se han registrado 11 condenas por el lavado de activos en los cuales se ha utilizado los ROLL diseminados por la UAFE. Si muy bien la UAFE recibe denuncias tanto por vía electrónica como físicas y que son revisadas en el momento de su ingreso y se someten a una matriz de priorización o ponderación que considera distintas variables como los montos inusuales identificados, la residencia de las personas naturales o también personas jurídicas involucradas dentro del proceso. También se aprecian limitaciones en las investigaciones y las condenas por el lavado de activos. En particular, también existen limitaciones en cuanto a los recursos humanos y tecnológicos que hay disponibles. También tenemos lo que es la ausencia de suficientes investigaciones financieras paralelas, también una falta de informe de una evaluación mutua como tal dentro de la República del Ecuador, y también lo que también faltaría son los mecanismos formales apropiados para priorizar lo que son el tema del lavado de activos y limitaciones en la comprensión sobre la autonomía del delito de lavado de activos, porque algunos jueces de sentencia en el Poder Judicial también tienen condenas en casos de alto impacto que se han implicado penas proporcionales disuasivas. Por lo tanto, personas físicas como jurídicas, desde el punto de vista también normativo, podemos establecer penas proporcionales disuasivas y esta también es una circunstancia que se ha comprobado en la práctica, también el analizar las penas aplicativas que han alcanzado un alto impacto dentro de la sociedad. ¿Cuál es su opinión respecto a la identificación e investigación del delito de lavado de activos en el Ecuador? Pues en el Ecuador cuenta con un sistema que permite detectar, investigar y procesar casos de lavado de activos, aunque enfrenta algunos desafíos en cuanto a la capacidad y de los recursos para llevar a cabo las investigaciones y obtener condenas. No existe un procedimiento formal para priorizar y asignar los casos en el tema de lavado de activos provenientes de los reportes de operaciones inusuales e injustificadas por parte de la Unidad de Análisis Financiero y Económico, en este caso es la UAFE, donde no parece haber suficientes recursos para esta investigación en relación con el perfil de riesgo del país, donde las técnicas especiales de investigación para los casos de lavado de activos podrían ser un potencial, ya que su uso se concentra más en el delito determinante grave y por falta de consistencia en estos casos de lavado de activos sancionados, las principales amenazas y riesgos identificados en la Evaluación Nacional de Riesgo, esta institución sugiere la oportunidad de mejorar en la priorización y enfoque de la investigación, lo cual se destaca una buena práctica para la visualización del país, ya que consiste en la formación de equipos multidisciplinarios de investigación. Estos equipos se encuentran bajo la dirección de la Fiscalía General del Estado y entre ellos participan funcionarios de la UAFE, de la Policía Nacional y otras autoridades competentes. ¿Cuál es su conclusión respecto a la relación que existe entre las estadísticas sobre las condenas entre el lavado determinante con el delito de lavado de activos? Pues bien, mi conclusión es que estos dos temas se centran en la gran cantidad de condenas de delito determinante obtenidos en el periodo evaluado con las condenas de lavado de activos, la cual esta tiene una observación en los resultados donde se presentan limitaciones importantes en tal sentido que estas condenas por lavado de activos se presentan un porcentaje muy pequeño en contraste con las condenas obtenidas por las principales amenazas. También la lectura menciona que estos tienen varios factores donde se contribuyen las limitaciones. En este caso son la falta de recursos humanos, la tecnología, tanto en la Fiscalía como en la Policía Nacional, así como la inconsistencia en las estadísticas reportadas. Se diferencian también en las identidades,
También se señala las dificultades que tiene la concordancia y la comprensión del delito por parte de algunos jueces, lo cual afecta el resultado judicial. No obstante, el Ecuador se reconoce por haber logrado condenas en algunos casos, de alto impacto a nivel mundial, donde se relaciona la corrupción, el narcotráfico, entre otros delitos, donde estos casos han generado un efecto positivo para mejorar el sistema de investigación y persecución penal. Por ejemplo, tenemos el caso de Odebrecht, el caso de Petroecuador, etcétera, donde se ha procedido a crear dentro de la Fiscalía General del Estado una unidad de transparencia y lucha contra la corrupción, donde se dedica a investigar casos vinculados con tramas de corrupción, de corrupción por la condenación a nivel nacional, donde se consolida a la buena práctica para crear equipos multidisciplinarios de varias instituciones para que se evidencie la creación de esta unidad selecta antilavado de activos, donde se conforma un personal de la Fiscalía General del Estado, la UAFE y la Policía Nacional para contrarrestar estos delitos contra el lavado de activos. Interpreta la frase extraída del artículo de el lavado de activos como delito contra el prevalecimiento del derecho penal, de lo que indica el profesor Friede Christian, que expresa que el tipo penal de lavado de dinero es la confirmación de esta concepción, aquel que se vincula a otros hechos punibles, a saber todos los delitos graves y determinados delitos menores graves, al penar la ocultación, el encubrimiento o también la obtención o utilización de lo que se pretende dificultar al autor del delito previo, de lo que es el objetos obtenidos o utilizados a través de él. Ahora, ¿qué es lo que nos indica esta frase? Primeramente, esta frase proporcionada se refiere al tipo penal de lavado de dinero y su relación con otros delitos, ya que primeramente proporcionará una interpretación extensa de esta frase teniendo en cuenta los aspectos que son dogmáticos, criminológicos y procesales en lo que indica el lavado de activos. Luego, también quiero agregar que el lavado de dinero es un delito complejo que implica la realización de diversas conductas reprochables, generalmente a través de transacciones financieras o económicas, las cuales este delito se vincula a otros hechos punibles, tanto graves como menores graves, y tiene como objetivo dificultar al autor del delito también previo a la utilización de los objetos obtenidos a través de él, eliminando el incentivo en sí. Este tipo penal de lavado de dinero también se basa en lo que es una concepción jurídica de proteger los bienes jurídicos más graves e intolerables socialmente. También el derecho penal no busca solamente proteger todas las violaciones o puestas en peligro a los bienes jurídicos, sino también de los más graves, y el lavado de dinero se considera como uno de estos delitos a su estrecha relación como delitos que se relacionan, como el lavado de activos, lavado de dinero, el narcotráfico, ya que siempre hay un delito previo al cometimiento de este delito, como lo es el lavado de activos. También el lavado de activos se concibe como una actividad se realiza a sabiendas, con intención y dolo, ya que esta concepción se basa, según lo que indica la ley de Estados Unidos de América, en la sección de 1956, que establece el control de dinero de lavado de dinero, en este caso. Ahora, también, la complejidad del dinero de lavado de activos ha llevado a la necesidad de desarrollar una verdadera cultura jurídica de lo que esto se debe, que las empresas pueden servir como medios para cometer este delito, y es importante que adopten medidas para evitarlo. En este caso, en cuanto a los aspectos procesales, es necesario demostrar la conducta punible, que es un antecedente que se manifiesta mediante en firme o dentro del mismo proceso que se sigue. También, esto garantiza que el delito de lavado de dinero está debidamente fundamentado y que se respeten los principios de legalidad, culpabilidad y proporcionalidad. También, en resumen concreto, el tipo penal de lavado de dinero se relaciona con otros delitos y tiene como objetivo siempre dificultar al autor del delito previo de la libre utilización de los objetos obtenidos, ya que por lo general en las etapas que se indicaron en clase, cuando ya se va a la segunda o tercera etapa, que es en este caso diversificación o integración, se hace más difícil rastrear este dinero ilícito de donde proviene, como lo es en este caso el delito de lavado de activos, ya que se considera un delito grave por su estrecha relación con actividades criminales como lo que es el narcotráfico, y su complejidad siempre ha llevado a desarrollar la necesidad de medidas de prevención y control en las personas jurídicas. Y en el ámbito procesal es importante demostrar la conducta punible de manera adecuada para garantizar así un proceso justo y que se respeten siempre los principios legales. En este caso, también quiero agregar otro punto de vista que tengo sobre, en este caso, la pregunta 9, que qué es lo que nos indica de que se establezca una conclusión de lo que es el objetivo de la prevención, detención y erradicación del delito de lavado de activos. Según los que indica también la Ley Orgánica de Prevención, Erradicación y Detención de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos. Esto tiene como finalidad prevenir, detectar y también erradicar el lavado de activos y la financiación de delitos en sus diferentes modalidades. Para el efecto son objetivos de esta ley los siguientes.
según lo que indica también literal A, se busca detectar la propiedad, también la posesión, utilización, conversión y tráfico de activos que fueron el resultado o producto de lo que se trata con esta presente ley, o constituyen instrumentos de ellos para la aplicación de las sanciones correspondientes. También puedo agregar también un punto de vista mío, que puede ser que se busca también realizar las acciones y gestiones necesarias para recuperar los activos que sean de producto de los delitos mencionados en esta ley, que fueran cometidos en territorio ecuatoriano o que se encuentren en el exterior. Esto hacen porque algunas personas, para ocultar este lavado de activos, tienen que siempre, por lo general, necesitan ellos trasladar este dinero o estos bienes así de manera ilícita a otro país, para que así este dinero sea más difícil de rastrear. Por lo tanto, es conveniente siempre de entrada ya detectar la asociación para cualquier actividad mencionada, como lo indico en el literal anterior, que siempre es importante el financiamiento o asistencia técnica encaminados a hacer posible para la aplicación de lo que son las sanciones correspondientes. Hasta aquí mi intervención. Muchas gracias por su atención.